Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Mateo 5, 25 y 26, ¿verdad? Ajá. Ahorita. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que él... Ahí, discúlpeme. Si me permite, yo le voy a... Sí, perfecto. Mientras vamos de camino significa, mientras estamos aquí y vamos de paso, porque estamos en el camino, hacia la otra vida, ¿sí? Está hablando del camino terrenal, porque en ese versículo... ¿El camino terrenal? Sí, en ese... Sí, perfecto. Sí. Ya estamos claros, no perdamos más tiempo. Ajá, no está hablando de la otra vida, no hay nada en ese versículo que nos mande para el otro lado. Estamos hablando del camino de la vida. Aquí de la vida. Perfecto, Sí, hasta ahí vamos bien. Siga. Hasta ahí vamos bien. Siga. Va. No sea que el adversario te entregue al juez. Aquí entonces ya sabemos que vamos al juicio. No, sigue terrenal. Ya va, perdón. Si usted me muestra un poquito más atrás, si quiere leamos un poquito más atrás. Al 23 vámonos. Claro, vámonos de atrás, Va. porque Jesucristo está hablando de algo concreto. Vámonos al 23, porque para mí el contexto de para eso usted, empieza con el 23. Pero para la Biblia. Va, correcto, no hay problema. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Detente. Si vas ante el altar. A la iglesia. ¿El altar de quién es? ¿A quién representa? Al altar de la iglesia. ¿De quién representa? ¿Es terrenal? ¿Terrenal representa? El altar. Es de Dios. Ajá. De Dios. Pero estamos hablando de un caso literal. Perdón. Aquí las Sagradas Escrituras traen detrás un trasfondo teológico, que es el que yo quiero que usted vea. Aquí cuando vas al altar del Señor, significa cuando vas a llevarle a Dios su ofrenda, sus oraciones, ¿me capta? Sí. Entonces aceptado. Lo está poniendo como simbólico el altar, para representar a Dios que va a recibir tus intenciones. Cuando vaya al templo, ¿verdad? Pero esto, diríamos terrenamente, cuando vaya al templo, que significa la parte humana, simbólica. Pero la parte teológica representa que hay un Dios que va a escuchar tus súplicas, que va a ser tu juez. Y ese Dios está escuchando sus súplicas, pero si tú vas humanamente al altar y llevas algo contra tu hermano, el juez no lo va a aceptar. Y el juez le está mandando que vaya, primero reconcíliate con tu hermano. Correcto. ¿Estamos claros? Entonces, vemos que hay dos, lo literal, que es aquí en la tierra, y lo figurativo o teológico, que es allá en el cielo, porque Dios está en el cielo, representado en el altar. Muy bien. Entonces, ahora sí vuelvo a leer. Ok. Deja allí tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda, porque Dios no va a aceptar mi ofrenda si yo estoy agarrado con alguien. Perfecto, pero entonces hay un personaje que yo quiero que usted mire, que no me lo puede quitar, que no es terreno. Sí, definitivamente. Ese personaje es divino, que es Dios. Eso es con Dios. Y ese personaje divino es el importante y a quien yo tengo que agradar y servir. No me importan los hombres, porque los hombres no saben si yo estoy en paz con los demás. Pues no me importa. Y ellos no son los que me van a juzgar. A mí lo que me importa es que me va a juzgar es Dios. Cuando yo voy allá y aparentando de que estoy bien con los demás, el juez sabe que dentro de mí y no lo puedo engañar. ¿Me capta? Por supuesto. Entonces diga. Vaya. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Aquí. ¿De qué camino estamos hablando? No sea que el adversario te entregue al juez. Aquí. El personaje importante es el juez, Dios. Pero allí no está hablando del juez de Dios que está arriba, sino entonces, del que está aquí abajo. ¿Cuál juez que está abajo? Si estamos hablando del altar de Dios. Y el juez que está en el altar, el que lo está viendo, porque sabe que el hombre va a llevar su ofrenda ocultando la enemistad que tiene con el hermano. ¿De acuerdo? No está hablando con la tierra, los de la tierra no saben. Correcto. Los jueces de la tierra no lo saben. Para que usted me diga que es un juez de la tierra. Los jueces de la tierra lo podemos engañar. Pero al juez que está en el altar,
el que todo lo ve, a quien yo voy a entregarle cuentas, me dice, engañas a los hombres, pero a mí no me engaña porque yo veo tu corazón. Entonces, mejor deja tu ofrenda allí, vete y reconcíliate con tu hermano, con quien sea que tiene el problema. Con el que tiene el problema, porque yo ya lo descubrí, yo ya lo veo. Y entonces ahí sí vuelve a Dios, que está representado en el altar. ¿Verdad? Pero pues, y vuelve y trae la ofrenda ante el altar. Porque si no puede ser que mientras vas de camino, arréglate de camino, porque si no, el juez, no me está hablando de ningún juez en la tierra. Mientras va de la iglesia hacia el adversario, ¿verdad? Ese es el camino. Okay. Dice, en el camino no sea que el adversario te entregue al juez, la persona con quien tengo el problema. ¿Será que esa persona me puede presentar, apresarme y llevarme delante de Dios? Porque en el tiempo de que se escribió esto, eso era posible. El Imperio Romano gobernaba y ellos permitían de que las personas pudieran arrestar a su adversario y presentárselo al juez, que es el punto que está tocando acá. Pregunto, ¿y esto no trae una razón teológica detrás? La razón teológica es que si yo voy al templo a orarle al Señor y tengo un problema con mi hermano, Dios no va a escuchar mi oración. Entonces yo tengo que ir a resolver con mi hermano cualquier disputa que yo tenga, y entonces dice que cuando yo haya arreglado con mi hermano, entonces yo puedo regresar al altar y Dios sí me va a escuchar. Ahora le quiero compartir algo. Cuando dice voy en camino, cuando va en el camino, entre la iglesia al punto donde está el adversario. Y ese camino del punto de la iglesia al altar. Al altar. Del altar al adversario. A ver, léalo otra vez. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario, por tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. Entonces, ¿será que mi adversario me puede presentar a mí delante de Dios físicamente? No, pero fíjese una cosa, cuando nosotros vamos ante Dios, no tenemos a la otra persona que ha sido herida, que está testigo de eso. Y cuando dice, no vaya a ser que tu adversario, porque dice, tiene una queja contra ti. Porque por eso aclaró. Tiene una queja contra ti. Ahora, esa queja, ¿contra quién era? Porque le debe algún dinero, no sabemos cuál problema. Teológicamente. Un problema entre ellos dos. Porque no estamos hablando de... Mire, si fuera cuestiones de leyes, entonces estaría en los libres de leyes. Pero aquí está hablando de algo teológico, una enseñanza que detrás del perdón está hablando cómo Dios nos perdona a nosotros y cómo nosotros tenemos que perdonar a los demás. Entonces, aquí no está hablando de ningún juez terreno donde tenemos que ir. Aquí simplemente está diciendo que si yo voy en camino a Dios, al altar de Dios, pero tengo a alguien que tiene algo contra mí, si quiere leerlo otra vez del 23, por ofrenda al altar, y mira, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, aquí el altar representa a Dios, a no ser que usted me diga que otra cosa. No, está bien. Y allí se acuerda de que tu hermano tiene algo contra ti. Sí. No ante los algo jueces. Sin resolver. No ante los jueces, no, entre ellos dos. ¿Se acuerda que hay algo contra ti? No me está hablando de ningún otro juez, sino del juez que está aquí, que lo vamos a encontrar. Porque dice, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces no ante los jueces, porque los jueces no van a saber. No, pero lo pueden llevar. No, pero te acuerdas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Entonces va a llevar la ofrenda ante Dios. El juez, si usted que ve, es Dios. Porque si no, ¿para qué me dice que voy al altar de Dios? Entonces si fuera así, entonces sería decir, ¿qué diría la Biblia? Entonces la Biblia no diría nada de la ofrenda del altar de Dios. Consejo, usted arregle su situación con sus hermanos, o quieren ir a la cárcel. Pero no tiene nada que ver con ¿para qué la ofrenda? No me importa la ofrenda, porque no se refiere a Dios. Se refiere a los seres humanos. Entonces, consejo, en vez de decir, cuando traigan la ofrenda ante el juez, ante Dios, y tiene algo contra tu hermano, deja la ofrenda allí. Entonces no diría eso, entonces diría, consejo, mira, si tú no quieres ir a la cárcel, humanamente hablando, no quieres que lo lleven al juez, humanamente hablando, pues no se trata de ofrenda. ¿Para qué ofrenda? De la ofrenda quitémosla. Vaya, reconcíliate con tu hermano, eso es lo más lógico, y eso lo hace cualquier persona, y eso lo he mandado. Entonces no tiene nada que ver con cuando traigan la ofrenda ante el altar de Dios, eso no me importa, porque ya sería la parte humana. Pero la parte teológica, que es lo que yo quiero que usted vea, si no la ve, me perdona y pasamos. No, pero... me perdona y pasamos. Pero yo lo que quiero que vea es que si fuera el juez solamente humanamente, entonces Jesucristo hubiese dicho, porque esto lo dijo Jesucristo. Jesucristo hubiese dicho, mira,
Les doy un consejo para que a ustedes les vaya bien en la vida, terrenamente, no tengan problemas con la justicia, no vayan a la cárcel. Les doy un consejo. Cuando tengas un problema con tu hermano, pues arréglate con tu hermano para que no lo lleven al juez y no lo metan en la cárcel. ¡Listo! Sobraría la parte teológica. Cuando vayas ante el altar del Señor y recuerda que tienes algo contra tu hermano, y entonces tiene coherencia con lo demás. El Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí. Tiene coherencia con lo que dice un juez tenía 2 deudores, le perdonó a este y este no quiso perdonar al otro. Tiene coherencia, porque no está hablando de los jueces de la tierra. Claro, yo respeto su opinión y de eso se trata. Pero lo que quiero es que la gente se dé cuenta que teológicamente hay un trasfondo donde nos habla del juez. Y le pongo 2 casos, que es el Padre Nuestro en Mateo 6 y que es el del encuentro con el juez, que allá de Mateo 18, 23, donde dice que un hombre tenía 2 deudores. Ya no estamos cambiando de tema, es Mateo 18, pero quisiera que terminemos este. No, pero solamente es para... Ya estamos cambiando de tema. Sí, gracias. Sí. Pero solamente es para reforzar que no se refiere a un juez material, sino se refiere a Dios. Por tanto, si fuera juez material, usted simplemente encontraría algo sin referencia al altar de Dios. Punto. Ya sería simplemente cuando vayas a un juez, pues se reconcilia con tu hermano y ya y no hay ningún problema. Pero aquí está la razón teológica. Entonces yo termino darlo y le doy paso a usted, porque ya veo que ahí solamente nos vamos a quedar en que usted dice que es el juez terrenal y el juez celestial, pero la gente tiene capacidad de pensar y de análisis. Seguimos aquí. Vamos a seguir con es lo mismo. Solo quiero cerrar porque es que dejamos a medias esto. Usted sabe de que los evangelios Mateo, Lucas y Marcos es lo que nosotros llamamos los evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir que lo que dice en un lado se repite en otro. De los 4 evangelios que nosotros tenemos, el primer evangelio en haberse escrito fue el de Marcos, de ahí los demás copiaron ciertos porcentajes, unos 40-60%. Entonces, debido a que estos evangelios son sinópticos, Mateos con Lucas nos da el mismo relato, y Lucas nos va a sacar de este lío que nosotros tenemos y va a quedar esto a la vista de todo mundo, las cosas como son. Lucas capítulo 12, versículo 57 en adelante nos relata lo mismito que nos está diciendo Mateo 5, 25 y 26, se lo voy a leer. Dice: ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Entonces nos está diciendo que nosotros podemos ser jueces de esta situación sin necesidad que ir a los jueces terrenales. Entonces aquí lo que está hablando es de relaciones humanas, al menos de que nosotros tomemos el puesto de Jesucristo, que es el juez, porque aquí nos dice que resolvamos nosotros. Y es lo mismito permítame, déjeme cerrar. Dale. Y es lo mismito que usted va a encontrar en 1 Corintios capítulo 6 del versículo 1 hasta el versículo 6, donde el apóstol Pablo le dice a los corintios de que ellos deben de juzgar las cosas entre ellos mismos, que por qué tienen que ir delante de los jueces paganos y mundanos a dar mal testimonio, porque nosotros como cristianos predicamos un evangelio de amor, pero ¿qué hacemos nosotros peleándonos delante de un juez pagano? Que sería lo peor que podemos hacer nosotros para la causa de Cristo Jesús. Entonces tanto Mateo, tanto Lucas como el apóstol Pablo en Romanos están hablando de cómo resolver nuestras disputas entre humanos. Muy bien, hermano Samuel. Pero tengo algo que demostrarle que está haciendo un error. Cuando me habla de los sinópticos, cada uno, a pesar de que narra la misma vida de Jesucristo, cada uno tiene su diferencia. Si usted compara San Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesucristo, con San Lucas capítulo 3, la genealogía de Jesucristo, a pesar de que los dos traen la genealogía, no son iguales. Y le voy a explicar por qué no son iguales. Perdone. María y José. Perdone. Pero es para mostrarle que, sin cada uno trae su enseñanza. Y si usted ve la bienaventuranza de San Mateo, es distinta a la de San Marcos. La de San Mateo dice: dichosos los pobres de espíritu, porque ellos el reino de los cielos. San Lucas
Sí. San Lucas dice, dichosos los pobres, no dice de espíritu, a pesar de que son sinópticos. Hay cosas en los sinópticos que cada uno se enfoca en, pero para entenderlo, si usted me mira a San Lucas, y San Lucas está poniendo esa comparación, entonces yo le leo el contexto, entonces no me lea el 23, léame el 21, porque desde el 21 aclaramos si está hablando aquí en la tierra o allá en el cielo con Dios. Déjame el 21, porque entonces aquí ya quedamos clarito, ya usted verá si lo cree o no lo cree, que cuando Jesús está hablando, no está hablando del juez, de que usted me habla de San Lucas. A pesar de que trae esta enseñanza, San Mateo aclara en el versículo 21. Por favor, me lo lea. No puedo seguir si no me lee el 21. Sí, porque el 21... Solo lo que usted dijo, genealogía de María, genealogía de José. No, perdón, léame el 21, Ajá. porque en el 21 usted va a descubrir si es el juez de aquí o si es el juez de allá, de qué está hablando. Porque en el 21 está claro. 5:21. Voy a irme a leerlo todo desde el principio. Mateo 5. Ok, el tema de arriba, como usted puede ver, las Biblias Reina Valera siempre tienen un tema arriba que les concentran el contexto de lo que está hablando. El tema aquí es Jesús y la ira. Perdón, usted no me entendió. Léame el versículo lo leo. 21. Perdón. Sí. Oíste que fue dicho, a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Perdón, ¿ese juicio es aquí en la tierra? No, ese es ahí arriba. Entonces ya estamos claros. ¿Y Sí. quién es el juez? No, ese es Dios, definitivamente. Perfecto, sí. Ese es un contexto. Ese se llama, mire, el texto tiene un contexto. Sí, de acuerdo. Y si no miro el contexto, sería un pretexto. Correctamente. Y en eso estamos de acuerdo. Eso me gusta. Entonces estamos mirando quién es el que está sacando el pretexto. Dale. Porque a mí me gusta decirlo. Eso, vamos. Tiro al pecho. Sí, Dale. eso. Y eso fue lo que le dije yo aquel día, que quería tiros al pecho. Sí. Entonces, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿quién es el juego? ¿Quién es el juez? Porque ya no está hablando terreno. No, es que este es otro contexto. No, es el mismo, pero... perfecto. Está relatando una cosa. Yo no voy a perder tiempo. Yo solamente quiero que usted, por eso le dije, yo hablo con usted siempre y cuando busquemos la verdad con sinceridad. Sí. Si usted me viene a decir a mí que este no es el contexto, usted verá que todo el capítulo, el versículo 21, viene diciendo que se dijo antes esto, pero yo les digo esto. Porque no comienza ahí, si vuestra justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. Versículo 20. Y después viene el 21. Y Jesús entonces está hablando cómo podemos entrar al reino de los cielos. Porque si usted lee desde el 20, si vuestra justicia no es superior a lo de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces no es aquí de la tierra. Y sigue, y viene aclarando. Oíste el Antiguo Testamento, porque está hablando de la diferencia. Yo no vine a abolir la ley, sino a darle su plenitud, versículo 17. Oíste que se fue dicho a los antiguos, Antiguo Testamento, antigua ley, no matarás. Y ese es un mandato de Dios, no de los hombres. Correcto. Y cualquiera que matara será culpable de juicio. Este juicio no será ante los hombres. No, ese no. Simplemente este juicio será culpable ante Dios. Correcto. Pero yo le digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, eso es un pecado también, De acuerdo. será culpable de juicio. O sea que Dios será el juez y nos va a castigar si nosotros nos injuriamos con los hermanos. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Entonces también es un juicio, otra manera de pecado, y será juicio ante Dios, y Dios será el juez ante el concilio. Sí. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sí. Todavía continúa, no ha terminado. Sí. Ahora, conclusión. Por tanto, es continuidad de lo primero. No está hablando del juicio aquí en la tierra. Si traes tu ofrenda ante el altar, entonces Dios, el altar está representando a Dios, que es
el que nos va a juzgar. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Yo no puedo engañar al juez. Ajá. El Rechaza juez, la oración. Deja allí tu ofrenda. El juez, Dios, me va a rechazar la ofrenda porque estoy en desobediencia de él. Sí. Delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Ya. Entonces Dios me dice que tengo que perdonar como Dios me perdona a mí para poder ganarme el cielo, porque si no voy a entrar al reino de los cielos. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya me reconcilié con mi hermano, le hice caso a Dios, ahora sí puedo ir a Dios, que es el juez, y ya estoy en paz con mi hermano, y ven y presenta tu ofrenda. No me está hablando ante los seres humanos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Este camino es teológicamente el paso hacia el encuentro con el Señor. Usted me puede decir no, yo se lo respeto. De acuerdo. Pero le estoy diciendo porque yo lo creo, porque aquí está escrito. La opinión suya es, puede ser equivocada, y yo le respeto porque usted es Samuel y mi respeto y lo quiero. Yo también. Pero sigo. Tengo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante y reconcilia primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Aquí está colocando un simbolismo de lo que es aquí en la tierra, que va a ser como allá en el cielo, porque aquí atrás dijo, lo llevarán al concilio, y que ante el concilio aquí en la tierra, para figurar lo que era el cielo. Igualitico está haciendo aquí, lo mismo. Pronto, entre tanto, de estar con él en el camino, sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y sea echado en la cárcel. Esta cárcel es la cárcel terrena, que simboliza lo que nosotros llamamos purgatorio. ¿Por qué lo llamamos purgatorio? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pague el último cuadrante. O sea que saldrá de allí cuando pague el último cuadrante. Eso en la ley de los abogados se llamaba purgar una pena. Entonces, había pena temporal y había pena, como que dice, como el Chapo, que creo que le dieron no sé cuántas cadenas perpetuas y más, 100 años más. Entonces, cadena perpetua, y hay otra pena que es particular, o sea que más corta, ¿sí? De ahí saldrá cuando pague el último cuadrante. Entonces, ahí, y ya que usted no crea, ya que usted no lo crea, ya que usted le dé otro significado, yo lo respeto, y la audiencia lo está escuchando. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no es el infierno, porque del infierno no sale, más bien va a resucitar del infierno para ir al lago de fuego. Para ir al lago de fuego. Correcto. Entonces de ahí no sale. No, de ahí no sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no va a pagar nada. El cielo entonces, necesariamente ahí debe existir, según este pasaje de la Escritura y otro pasaje de la Escritura, debe existir una tercera opción. Déjame, y ahorita usted me refuta porque el tiempo se nos fue. Sí. Voy a la segunda. Pero quisiera responderle a lo que leyó. Si quiere, ahorita usted le da la interpretación y yo me callo. ¿Por qué? Por razones de tiempo. Yo solamente estoy haciendo mi interpretación. Usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo si no miramos. Solo quería preguntarle de lo que usted explicó. Sí, pero ya va. Eso era todo. Entonces usted toma ahorita y usted da la interpretación. Déjeme ponerle. Solo le quiero preguntar. No voy a interpretar nada, solo voy a preguntar. Dime. Ajá. Bueno, pero déjeme poner porque si no, no vamos a exponer el tema del purgatorio, que es lo que queremos, ¿verdad? Dale. La segunda parte viene en Mateo, ahí mismo, Mateo 18, 23. Pero entonces ya no estamos saliendo. Yo quiero que cerremos nomás. Es que ya no estamos yendo a otro pasaje. Solo quiero hacerle la pregunta y nos movemos al que usted dice. Solo la pregunta y nos vemos. Ok. Usted dijo de que en el altar estaba el juez, ¿verdad? Donde la persona llegó a presentar la ofrenda. ¿No dijo usted que el altar representaba al juez? Eso sí. Ajá. Entonces, si representa al juez es porque el juez de alguna manera espiritualmente está ahí, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Ok. Entonces, mi pregunta para usted es, si el juez está allí, ya en el altar, donde la persona llegó con la ofrenda, ¿por qué ese juez le está diciendo de que si él no va a arreglar con el adversario, lo van a llevar ante otro juez? ¿Por qué no le dice, anda a traerme a tu adversario para que arreglen el problema acá y entonces me entregas la ofrenda? Ajá, pero fíjense que ahí está hablando, cuando manda el juez, está poniendo la comparación terrena, ¿sí, papá? Está poniendo la comparación terrena. Comparación terrena, ¿de qué va a hablar? Pues del juez. ¿Y quién es el juez? Pues el único juez es Dios a nivel espiritual, que usted y yo sabemos. ¿Quién es el único que va a juzgar? Dios, más nadie. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que aquí está utilizando la comparación
como le está hablando seres humanos, está hablando palabras humanas que entendamos los humanos. Y tiene que hablar de un juez para que el humano entienda que va a una sentencia, que va a una condena, que va a algo que hizo mal. Entonces ahí está la explicación. Ahora, si usted no lo quiere aceptar, si usted lo quiere sacarle del cuerpo y no quiere dejarse golpear por lo que dice la palabra, bueno, yo lo respeto. Pero si usted se da cuenta, todo va encajando en sintonía a lo que ahí dice, porque el que está juzgando es Jesús. Acuérdense que él dice, se dijo antes, ahora yo les digo. Él está enseñando una doctrina superior a la de los escribas y fariseos, porque yo no vine a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Entonces, está poniéndose él por encima del Antiguo Testamento. Entonces está dándonos a nosotros las leyes y nos está diciendo, si no cumplimos las leyes, así como en el tiempo de Moisés no cumple las leyes, había un castigo, ahora en el tiempo de Cristo, el que no cumpla un castigo. Esa es la explicación. Ya usted va a decir, ¿la cree o no la cree? Ahora entonces usted le está metiendo un segundo juez al versículo 23 en el altar. Perdón, no le estoy metiendo un segundo juez, le estoy diciendo que Jesucristo está hablando del juez para que la gente entienda que se refiere a una condena, a una sentencia, porque si no le habla del juez, ¿cómo va a entender de que va a ir a una sentencia? Entonces un juez le está diciendo anda al otro juez prácticamente, el que está en el altar le dice que... Cuando él habla, cuando el Hijo del Hombre venga, entonces, en su reino. Otra persona, no es Jesús. Podemos irnos entonces... Cuando él habla, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿por qué no dice cuando venga yo, que soy el Hijo del Hombre? Una pregunta. ¿Por qué? Ya, discúlpeme, porque le estoy comparando. Cuando Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿por qué no dice, yo soy el Hijo del Hombre cuando yo venga? ¿Por qué entonces lo refiere a otra? Lo mismo. Una pregunta. En vez de ir a Mateo 18, ¿por qué no vamos a 1 Corintios 3? Porque es una cita más... porque yo quiero ir al 18 y yo... Dele pues, no hay problema, dele para allá. Y usted me está preguntando y yo le estoy dando una explicación. Pero me gustaría porque es una cita más fuerte. Entonces ahí estamos de gusto. Y como yo soy el que estoy exponiendo, pues usted no tiene que respetar la exposición. ¿De qué lo hace? Gracias. Dele, no hay problema. Así me gusta. El 18, 18-23. Vaya, ahorita se lo leo. Okay. Y nos ubicamos allí en el pasaje donde... 18-23. Sí, permite, voy a agarrar todo el capítulo. Sí, todo el capítulo. Agarra el 18 y nos miramos desde el 23. Vamos a ver porque... si quieres, a favor, lo lee y lo voy haciendo parecido. Si tú me lo perfecto. Por lo cual, el reino de los cielos... No, desde el 23. Sí, ya. Sí, ¿verdad? Ya, sí, perdón. Ok, va. Por lo cual, el reino de los cielos... No habla de la tierra. No, definitivamente. Nos está llevando a la teología. Esta es una parábola. Esta es teología. ¿Estamos de acuerdo que es una parábola? Sí, una parábola. Sí, perfecto. Pero la parábola contiene una enseñanza. La parábola se usa una imagen para podernos explicar otra. Y es algo que usted y yo humanamente no podemos entender, entonces Jesús lo expresa con palabras humanas. Y sabemos que Jesús dijo... Y precisamente está comparando no cosas de aquí, sino cosas del cielo, pero con palabras de aquí. Correctamente. Por eso dice el reino de los cielos. Sí, y Jesús nos dijo que la razón por la cual él hablaba en parábolas era para que aquellos que los fariseos más que todo pudieran oír la palabra pero no la entendieran a fin de que fueran condenados. Dale. Ese fue el propósito de las parábolas. Ok, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Perdón. Una deuda impagable. Perdón. Entonces aquí está que el rey pasa a ser el dueño, que es Dios. Es Dios. Que también podríamos ser el juez porque él es el que va... Pero en este caso es Dios porque es una parábola. Bueno, miremos. Ahí no hay lugar para que metamos al de la tierra. Bueno, miremos. No, miremos. Pero luego lo que quiero que en este caso el rey, pues es Dios porque la parábola me está trasladando a Dios. Y los siervos, pues nosotros. Hay que hacer cuenta con sus siervos, plural. Sus siervos, pues los siervos somos todos nosotros. Correcto. Listo. Sí, listo. Perfecto. Siga. Okay. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Eso fue allá en el cielo o aquí en la tierra? No, bueno. Es una comparación. Déjeme explicar, déjeme explicar. La comparación es terrenal, pero los resultados son en el cielo. Ya entendemos. Okay. Ya entendemos. Bingo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para ellos. ¿Para saltar? Sigo. Está listo. Aquí lo mismo de Romanos
3:23, todos somos pecadores. Perfecto, ese es el contexto. Viene el mismo, ¿verdad? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ese es el contexto correcto. Que todos somos pecadores. Claro, no hay cómo pagar, es una deuda que... Chóquela. Claro, por eso me encanta hablar con usted. Chóquela. Ahí no hay diferencia. No hay diferencia. La diferencia es donde más adelantico, donde usted me va a quitar la risa. Vamos a ver, o nos reímos juntos. Así te encanta. Así también me reíse, bueno. Entonces, Entonces aquí ya necesitamos de alguien porque esa deuda quién no va a pagar. Correcto, si no, esa nadie le puede pagar. Okay. Dice, a este como no pudo pagar, entonces, ordenó, entonces aquel siervo, ¿no? ordenó entonces, no. su señor. Entonces. O el del 26. Sí. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Alabado sea Dios. Así es. Cristo nos perdonó. Tenemos un Salvador. Sí, tenemos un Salvador. Perfectamente. Ok. Ahí vamos. 28. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Es la situación humana aquí en la tierra, lo que nosotros somos. Perfecto, de acuerdo, vamos Sí. bien, vamos bien. Ajá. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue, lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, ese no tenía compasión. Correcto. Dios es misericordioso Amén. y nosotros no somos misericordiosos. Perfectamente, vamos. 31. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Aquí, discúlpeme, pero para hacer un paralelismo con aquel, no es que el Señor no lo sepa, ¿sí? No es que el Señor no lo sepa. Oh, sí, claro. Entonces, pero van al mismo Señor, al rey. No, es el mismo señor. No, perfecto. Sí, y ellos van, ¿no? Ellos Sí, van y le sí, dicen, no. sí. Ajá, correcto. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo, no? De acuerdo. No, sí, vamos bien, Sí, porque vamos bien. porque un paralelismo con aquel Sí. que va, no sea que te lleven al juez. Correcto. ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a llevar al juez? ¿Quién lo va a llevar al Señor? Ok, Sus vamos a consiervos. Sí, los consiervos. Bueno, ok. entonces estamos Ajá, ellos le fueron a avisar O sea en lo que sí terrenal. podemos nosotros- Pero como sea, vamos a estar delante Sí, del juez pero nosotros como también. sea, los consiervos fueron a llevarle la queja. Sí, correcto. Bueno, y en el allá caso también, allá también. Dios no necesita que nadie se la lleve porque su ojo lo Bueno, ve no todo. necesita, pero él quiere poner el ejemplo. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y aceptamos el ejemplo. Lo puso allá, no vaya a ser que te traigan al juez. Sí, Lo perfecto. puso el ejemplo allá y lo pone aquí. Sí. Perfecto. Dice 33, ¿verdad? Sí, 32. No, 32. Entonces, llamándole su señor, le... Ahí, el llamándole es cuando nosotros decimos muere. Ajá. Cuando la persona muere. Sí, Dios lo perfecto. llama. De Siga, acuerdo, siga. de acuerdo. Ok. Y llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿verdad? Así como nosotros le rogamos, le pedimos perdón, Señor, perdona mis pecados, y Dios nos perdona, ¿verdad? Amén. Pero nosotros no queremos perdonar al hermanito. Entonces dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es lo más lógico. Ahí está. Ahí ¿ves? estamos llamados Porque Él nos cristianos. perdonó una deuda impagable. ¿Y cómo no vayamos a perdonar las ofensitas chiquititas, verdad? De nuestros hermanos. Entonces dice, su señor, enojado, lo entregó a los verdugos. Oh, mire, me parece lo mismo, ¿no? Ajá, Parece lo mismo allá. Ajá. Que lo entregó a. ajá. Sí. Sí, El sí. juez lo entrega al alguacil y lo entrega a Lo entregó a su verdugo hasta que pague todo lo que le debía. hasta que pague todo lo que debía. Ay, ¿y después qué? Siga. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ah, o sea que entonces dice, porque me rogaste, ¿no debías también tener misericordia de tu siervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces, su señor, que es el juez, enojado, lo entregó a los verdugos. Terrenales. Aquí entonces... Los verdugos terrenales ahí. No, ya va.
¿Dónde dice terrenales? No, digo yo porque está usando una parábola, está usando un Sí, ejemplo terrenal para reflejar uno. El verdugo es cuando llegue al lugar de tormento, como el hombre rico. Entonces, como aquel del 5:25, de que hablaba que lo meterá a la cárcel hasta que pague el último centavo. Ajá. Entonces su señor, enojado, lo entregó a su verdugo, hasta que pagase todo lo que debía. O sea, no es eterno. Pero era una deuda impagable, y como la deuda es impagable, él no sale de ahí. Perdón, la primera era impagable. Dos deudas, papito. Ajá. Dos deudas. Ajá. La primera era impagable. Esa la pagó Cristo. La grande, la de aquí. Ya, de esa no hablemos. Ajá. La de aquí. No, pero la de aquí. No, aquí hay dos. Ajá. Aquí hay dos deudas. No, aquí son dos personas distintas. No, dos deudas. En una misma persona. No, una debía bastante y una debía señor, 10,000. Perdón. Tenemos Hay dos deudores. Tenemos dos deudores y dos deudas. O entonces tres deudas, si quiere. Yo- Uno tiene dos deudas. ¿Cuáles son esas dos? Porque yo vi 10,000 denarios y vi el otro que debía una cosa mínima. La otra dos deudas y dos personas distintas. Usted vio esa. Yo le Ajá. voy a mostrar la tercera. Va, démosle. Aquí mismo Va, está. démosle. Busquemos la otra deuda. Aquí, claro. La primera. Ajá. Tenía el señor venderle a este, como no pudo pagar. Esta El es que debía los primera. 10,000 talentos. Los 10,000 talentos. Esta primera deuda Es La primera de un deudor. de un deudor. No pudo pagar. Sí. Ordenó a su señor venderle a su mujer y su hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Sí? Entonces aquel siervo postrado le suplicó y aquí está el perdón. Fue perdonado. Perdonada la deuda de los 10,000 talentos. Eso, perfecto. La primera Vamos con el otro deudor ahora. Ahora, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esa es la deuda pequeña del otro deudor. Ajá. Y ahora pregunto. Y ese que le debía, Cristo no perdonó los pecados de todos. No, ¿O no murió por yo todos? estoy buscando la tercera deuda que usted me iba a enseñar y todavía no le hemos Perdón, hallado. sí, perdón, pero está implícita, no está explícita. Yo pensé que estaba implícita. Pero eso Está sería implícita. lo que se le llama una eisegesis, Sí. inyectarle al No, sí, al cierto, versículo cierto. algo que no... No, cierto. ¿Va? Pero le pregunto, ¿Jesucristo vino para salvarnos a todos? ¿O a Pero estamos cambiando de tema. es para pensarle, sí. Yo necesito... Entonces la deuda no está, ¿verdad? No está. No está. Implícita no está. Ok, entonces ni imaginaria. Implícita sí. ¿Por qué implícita sí? Porque Jesucristo ya pagó la deuda. Ok. ¿Sí? Pero Bueno, allí, ¿cómo está implícita en ese pasaje? No, en el pasaje. Pero si Cristo ya pagó la deuda, estamos hablando de la de los 10,000 talentos. No, está bien. Ya le aclaré que ahí no está explícita esa. Me equivoqué pensando que estaba explícita. No hay problema. Ahora le estoy diciendo. Está perdonado. Así es. Pero le estoy. Usted no es infalible. Perfecto. ¿Ok? Pero entonces, lo que sí le quiero decir es que este que va a perdonarle, el segundo, va a pagar una deuda que era impagable. Correcto. El primero tenía una deuda impagable. Es la deuda suya y la deuda mía. Correcto, delante de Dios. Delante de Dios. Cristo la pagó Listo. completa en la cruz Ahí del es donde- Calvario. Ahí es donde le digo, usted y yo somos los dos deudores. Sí. Usted y yo somos los dos. Para que usted dé cuenta que está hablando de una tercera, que no está explícita, pero está implícita, ¿sí? ¿Cómo es? Bueno, no está clara allí, pero que usted y yo la sabemos. A ver. Jesucristo pagó tu deuda, ¿sí o no? 100%. ¿Y pagó la mía? 100%. Ajá, No, la impagable. Ajá. ¿La pagó 100% o la pagó 99%? 100%. 100%. Entonces, ¿dónde quedan las penas temporales del purgatorio? Ya va. Pero ayúdeme a esto y después le respondo. Va. A ver, la pena normal, ya Jesucristo, la impagable. La suya y la mía, o solamente la suya. La de toda la humanidad, porque Entonces- Él murió por entonces, todos. Miremos. Cuando llega el primero, ya sabemos que Jesucristo le había perdonado la deuda plena. Y el segundo, también la deuda plena. ¿Sí? De esos dos, pagó la deuda Jesucristo. Completa. 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 Del uno y del otro. Entonces ahí es donde aparece la otra deuda, que es la que tiene que pagar, y ahí sale. Que es la que yo decía, Va, entonces- que yo pensé que estaba ahí, Sí, pero no pero está. le voy a pero está aclarar, implícita. le voy a explicar la parábola desde mi punto de vista y usted juzgue. sí. Vaya. Aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es de que Él nos ha perdonado a todos nosotros porque la obra expiatoria de Él fue completa. Dice dice Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y que Cristo se ofreció de una vez por todas y para siempre, obteniendo eterna redención para todos nosotros. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Dice 1 Juan 1:7 que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros vamos, claro. y la sangre de Jesucristo, Sí. su Hijo, nos limpia de
todo pecado. Estamos- Entonces estamos- eso incluye la pena temporal del purgatorio. Ya. Ok, va. Ok, pero le quiero explicar ahora qué pasa ahí. Si Cristo me ha perdonado mis pecados y yo ahora soy salvo, pero si yo no perdono a mi hermano, el hecho que yo no perdone a mi hermano, eso está demostrando que realmente yo no he sido perdonado por Dios, o Dios no, aunque Dios me perdonó, Dios no me va a perdonar al final, porque yo debiera demostrar el mismo amor que Dios tuvo para mí con mi hermano. Y si yo estoy, la Biblia dice que el que no ama a su hermano se está en tinieblas y todavía no le ha amanecido. Cárcel. Entonces ahí está, para no entonces alargarnos, yo no soy para no salvo. alargarnos. Entonces quiere decir que ahí viene otra pena, Ujú. que es donde nosotros le pedimos perdón a Dios, a pesar de que ya Cristo nos salvó. ¿Verdad? Pero ya Cristo nos salvó. Sí, estamos salvos. Claro, Él lo hizo estamos completo. salvos. Pero sin embargo, a pesar de que estamos salvos, usted y yo pecamos, ¿sí o no? Definitivamente. Definitivamente. Pero si Entonces, andamos en luz, como dice Juan 1.7, Sí, pero ya va, perdón. nos ¿Pero limpia. ¿Pecamos o no pecamos? por supuesto, el que Entonces, diga que no peque es entonces mentiroso. necesitamos otro perdón. Pero el perdón de él fue perfecto y de una vez y para Listo, siempre. estamos de acuerdo. Dice que, Ya, estamos de hijitos, acuerdo. primera Juan 2.2. Eso estamos de acuerdo. Hijitos míos, si alguno ha Pero- pecado, abogado tenemos Pero para yo con no el he Padre, dicho a que no, Jesucristo el yo justo. no he dicho que no. Ajá. Yo estoy de acuerdo que ya todos fuimos salvados por Cristo. Right. Ahora, lo que estoy diciendo es que si usted vuelve a pecar Ujú. y no se arrepiente, Ujú. ¿necesita perdón? No, es No, que yo pero tengo que escúcheme, arrepentirme. Cuando yo peco, escúcheme, tengo que arrepentirme escúcheme, para que él me perdone. Y la misma escúcheme, sangre de atrás escúcheme, me perdona respóndame hoy. la pregunta, no me hable de otra cosa. Escúcheme. Si usted peca, Ujú. peca. Sí. Otra vez. Sí. Después de que Y voy a lo ha- pecar. Y de que después que Cristo lo ha salvado. Ujú. Usted necesita perdón. Sí. Todos los días. Entonces, esto Cada instante. ahí es lo que yo le quiero decir. Sí. Y no me saque por otro lado. Yo No, lo que no quiero voy por otro lado, Yo lo que no. quiero decir es que Jesucristo nos salvó, Ajá. pero nosotros a pesar de eso pecamos y Sí. necesitamos Pero la sangre nos perdón. limpia Sí, constantemente. pero necesitamos el La perdón. gracia es pero pasado, presente eso y futuro. estamos claros. ¿Por qué se vuelve para allá si eso ya estamos claros? La pregunta es, ¿necesitamos el perdón? Definitivamente. Ya listo, eso Va, más nada, no va, se le vale. qui- le- Ahora sí, seguimos va, aquí. le quiero, seguimos aquí. va, va. dele. Déjeme seguir. Va, dele. Pero siento que, sí, ¿a dónde iba? Aquí iba. Entonces, su consiervo, viene el otro. Ujú. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Ujú. ¿Sí? Sí. Ujú. Malo. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ujú. Entonces, escuche, entonces, llamando a su señor, le dijo Ujú. al primero, Ujú. al que Ujú. ya le había Al pagado primero. la deuda. Sí, correcto. Al que él se le había perdonado. La Entonces deuda no estoy grande. equivocado, entonces me retrato, no estoy equivocado. Ahí está explícito. No, Yo no, pensé es que, no estaba. es que es Yo lo pensé mismo. que no estaba. No, es lo mismo que, lo mismo que ya explicamos. No, ¿Por lo qué? mismo. Ok, Porque dele. mire, está llamando al que ya le perdonó. Ajá. Al que ya le perdonó. Ujú. Por eso yo le decía que dos deudas. ¿Para qué se me fue? que son dos. En un momento, no, tres. ¿Sí? De la misma persona. De la misma persona son dos. Ok, ¿cuál es la primera? La primera. La de ¿Le 10.000 pagó? talentos, ¿va? Sí, la de mi talento. 10.000 talentos es la primera deuda. Ajá. Ok, va. La 10.000 talentos. Ok. Primera deuda de esa persona. Sí. Ok. Va. ¿Cuál ¿Ya sería? le pagó o no le pagó? No la pagó porque se la perdonaron. Se le perdonó. Ajá. Eso, listo. Ahora bien, pregunto, ¿quién se encontró con el amigo? El perdonado. Ajá, con el que le debía Con el una que le- poquita, 100 Ajá, denarios, nada. El perdonado. Ajá, Perfecto. el perdonado encontró al que le debía nada. Perfecto. Yo, Ya. yo perdonado por Cristo me encuentro con alguien. El de los 10.000. que- Ajá, el de los 10.000 se encontró con Listo, el que... aquí está. Ajá, el de- A él ya se le a él perdonó. se le habían perdonado. Listo, ya, está la primera, la Sí, primera. aquí está la habían La primera. Estaba perdonada. La primera. Hasta ese Ya, momento. hasta ese ese momento. momento. Listo, anótalo ahí. Ajá, La primera. Perdonada. La primera, porque primera. yo le dije dos. Sí, Primera. me dijo dos. Sigo. Ujú. Primera, Ajá. perdonada, ¿verdad? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pague su deuda. Ujú. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron y le refirieron a su señor Ujú. todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, ¿a quién llamó? ¿A quién está llamando? Al deudor al que le perdonó los 10.000. Listo, ya está perdonado. Listo. Ajá. Ya, seguimos. Esa me gusta. Llamándolo, su señor. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, al que ya le perdonó. Toda aquella deuda te perdoné. Ya le perdonó. Aquí misma está la de primera, 10.000. la Ajá. perdonó. Porque me rogaste. Porque me rogaste. Ajá. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, Ujú. como yo tuve misericordia de ti? Ujú. Ahora, vuelve a pecar, no teniendo misericordia con el otro. Ujú. Vuelve a pecar, comete un pecado. Ujú. Entonces su señor, enojado, se enoja. Ya no contra la primera deuda porque ya se la perdonó. La segunda, se enoja, Mm, le entregó a los verdugos
hasta que pagase toda la deuda que debía. ¿Cuál deuda? Los mismos 10,000 que le había perdonado. No, señor. Ya vamos, señores, vean la sinceridad. Aquí vamos, Samuel, aquí apelo a la sinceridad. ¿De cuánto es la segunda deuda? No, dígame. Mírala. La segunda. La segunda. Ajá, ¿de cuánto? Entonces, llamando su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Esa es la primera, la 10,000. Esa ya está lista, está sanada. Esta está sanada. Porque me rogaste. Está sanada. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu siervo? ¿Qué está reclamando aquí? ¿Qué está reclamando? Que hiciera lo mismo que habían hecho con él. No, aquí. Tener misericordia. Este es el pecado. No tener misericordia le adeuda, es otra deuda. No tiene misericordia. Papá, ya va. Usted me dice que no, está bien, pero la gente escucha. ¿No deberías tú también tener misericordia? ¿Qué le está pidiendo? Que no tuvo. ¿Qué es el castigo? ¿Cuál es la culpa? No tuvo misericordia. No debía, mire el reclamo, ¿por qué le reclama una deuda? No debías tú también tener misericordia de tu consiervo. Esto es lo que el juez está reclamando. La deuda pasada se la perdonó completica. Correcto. De esa deuda, no porque Dios no lleva cuenta del mal. Si llevara cuenta del mal, ¿quién podría resistir? Pero no debías tú también tener misericordia de tu consiervo. Aquí está el otro pecado que está cometiendo. Como yo tuve misericordia de ti. Entonces el pecado es contra la misericordia. No practicó la misericordia. Aquello que Jesús dice, perdona y serás perdonado. Amén. Ahí está. Entonces, si no perdonas, entonces ya viene otra deuda. Esta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Los 10,000. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo corazón a tus hermanos. Le tocó que pagar los 10,000 talentos al final. Pero pregunto, ¿cuál fue el problema? No fue una segunda deuda. ¿Y el pecado? No perdonar. ¿Y cuál fue el pecado? Ya le había perdonado. No me diga que no le perdonó. Porque aquí dice, pero le perdonó, pero ahora tiene que está cobrando la falta de misericordia. O sea, esto es lo que yo quiero explicarle a usted. Pero entiéndame. Usted me está diciendo que no, si ya pecó, ¿verdad? Que no hay otra, no hay otra deuda. Aquí está la deuda de la misericordia. Vale. Como no pagó la deuda de la misericordia, no tuvo misericordia, entonces el Señor le dice, ahora tú vas a pagar. La culpa había sido perdonada. Toda la culpa anterior había sido perdonada. Lo que ahora hace que el hombre vaya a la cárcel no es la culpa anterior. Es la culpa que ahora está cometiendo. Y ahora, y aquí viene el purgatorio, que es lo que a nosotros nos interesa. Él ha entregado a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces no es el infierno. Atrás. Sí, pero el infierno, el purgatorio. Donde empezamos. El purgatorio que es lo que estamos hablando. Sí. No es nueva deuda, debía. Sí, pero la palabra debía es clave. Está bien, está bien. La deuda no apareció pero ahí. Pero pregunto, ¿para dónde va a pagar? ¿Al cielo? Respóndeme. Al infierno, al lago de fuego va a ir a pagar. ¿Y de ahí sale? Nunca. Entonces, ¿por qué dice hasta que pague todo lo que debía? La deuda era impagable, ya lo hablamos al principio. Papá, pero aquí dice hasta la pagará toda que la vida. Pague, papá, hasta que pague. Mire, entonces el señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase. Entonces él va a pagar todo lo que le debía. Todos los que van al infierno o al lago de fuego van a pagar lo que deben, lo que hicieron, pero esa pena es eterna. Y entonces cuando dice Mateo 25, y no saldrá de allí hasta que haya pagado. Estamos hablando de la cárcel literal. Ah, sí, cuando le conviene cárcel virtual y cuando no le conviene la cárcel normal, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo, qué bello! Ese es su problema, está bien. Pero luego, ya se lo aclaré aquí. Ahora, le voy a dar otra. Para que usted No, usted trajo este pasaje, solo le quiero hacer una preguntita en base al pasaje. Allí habla de que a ese que debía los 10,000 talentos, dice de que le iban a vender a la esposa y a los hijos. Entonces yo le quiero preguntar si, por ejemplo, una persona, un esposo,
tiene que ir al purgatorio, ¿será de que la esposa ¿No se da y los cuenta que hijos está pueden saliendo por pagar? el lado? ¿Ah? Usted no es capaz de captar, no es capaz de captar que me yo está le yendo por el lado. pregunto, Perdón. usted trajo el pasaje. Yo le pregunto. Pero no se da asumo- cuenta que usted agarra del pasaje otra cosa para sacarme. No, se da cuenta. yo solo le estoy Pero no preguntando. se da cuenta. Usted me lo trajo. Yo traje el pasaje, pero usted no se da cuenta. En su cabeza no le permite darse cuenta que me está desviando para otro lado, para la mujer. No, se da yo cuenta. le pido que me explique el pasaje. ¿Para qué me pide que le explique eso? Para sacarme del purgatorio. No me va a sacar del purgatorio. Sigo. Ahora mire la otra cita que te voy a dar. Juan, primera de Juan, capítulo Ahora, 5. otra pregunta. ¿Verdad? Si no sale de allí hasta pagar el último centavo, ¿y dónde quedan las indulgencias entonces y las misas Hasta pagadas? que pague. Ajá. Hasta que pague. Entonces, y ahí es donde viene la súplica. dicen, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el Claro, último centavo. claro. Pero entonces eso le toca a él. Ah. Pero las indulgencias, en el caso de las indulgencias, pagan las otras Bueno, personas. ahorita si quieres, nos queda chance, le hablo de las indulgencias. ¿Para dónde le damos? Para San Juan, capítulo 5, versículo 17. Ok. Ajá. ¿San Juan dijo? 5, 17 de San Juan. Ok, San Juan 5:17. Ajá. Entonces aquí yo quiero mostrarle a usted que hay tres opciones. Tres opciones, no hay dos. Ok, permítame tantito. Primera de Juan. O primera de Juan. Sí. 5. 5. Sí, y ahí busco 17. el versículo 17. Ahí va a salir todo, Bueno, todo el capítulo. Va bajando, ve. En el 17. En el 17 dice, Ajá. toda injusticia es pecado. Ajá. Pero hay pecado pecado no de muerte. Ujú. Sabemos que todo aquel que ha nacido desde el 16. Va, sí. Si el 16. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pecado de muerte es el que lleva al cielo Ujú. o al infierno. Todo pecado lo lleva para el infierno. No, ya va un momentico, Ujú. La pregunta, según lo que dice aquí, Ajá. usted me dice todo pecado lleva al infierno, ajá. Pero, ¿usted qué significa aquí cuando dice si un pecado que no sea de muerte? ¿Qué significa de muerte Ajá. para usted? Un pecado de muerte, para mí todos los pecados son de muerte. Para usted. Sí, Ahora para le- la Biblia, Ajá. para la Biblia. Sí, pero, Para la Biblia, ya. pero déjeme explicar, ya que me pidió que le explicara, déjeme terminar. Para nosotros un pecado que no es de muerte, ¿ok? Es un pecado que una persona débil en la fe comete, no ha negado su fe, pero está luchando con un pecado. Entonces y esa no todo persona, pecado es de muerte. ¿Ah? Entonces no todo pecado es de muerte. Estamos hablando del pecado que no es Perdón. de muerte, el que no Perdón. ha negado la fe. Para Todo mí el pe- pecado de muerte es una persona que es Escuche. un apóstata, Yo una persona que me ha lo voy a negado la fe, explicar porque nuevo. de eso habla Juan. Me lo va a explicar de nuevo. Ajá. Pero yo voy a la pregunta. Escúcheme la pregunta. ¿Todo pecado es de muerte, lleva a la muerte? Sí. Listo. Ujú, ujú. A Ahora la muerte, pregunta. a la muerte espiritual. Segunda pregunta. Ujú, a la ¿Hay muerte pecado espiritual. que no es de muerte? Sí, hay pecado que no es de Entonces muerte. no todos los pecados son de muerte. Sí, es que de nuevo. A ver, ¿cómo entiendo? Va, ¿Todo pecado es de muerte? déjeme No, explicar. perdón. ¿Todo pecado de muerte? Pero le voy a Ahorita usted explicar. me explica. Es que le quiero explicar. Usted me explica porque la gente tiene que estar clara. Sí, pero, A ver, la pero si pregunta yo no es le clara. explico, usted no me va a Ya poder le voy a dar- entender. le voy a dar chance. Usted me quiere meter en su cajón Le voy a dar chance. y no funciona de esa Le voy a manera. dar chance para que usted me responda. Pregunta y usted escucha. Explico y me pregunta. ¿Todo pecado es de muerte? Voy a explicarle y le pregunto. Ahorita porque respondo. es que usted me explica. quiere meter en su cajón. No, yo lo que quiero es que la No, gente déjeme- quede clara. déjeme explicarle el Es lo pasaje. que dice la Biblia. No, No, yo le voy- mire. yo le no voy a se explicar trata su pasaje. Lo que usted Y diga me y lo que yo pregunta. diga, lo que usted diga, lo que yo diga, no tienes en cuidado. A la gente también. Lo que diga la Biblia. Ujú. Lo que vamos es a cuadrar según lo que dice la Biblia. Ujú. Todo pecado es de muerte. Ujú. Al final todo el pecado lo va a llevar a la condenación si no se No, arrepiente. La Si no se pregunta, arrepiente. la pregunta, ¿todo pecado es de muerte? Sí, todo pecado es de muerte. Segunda pregunta. Ujú. ¿Hay pecado que no es de muerte? Sí, cuando no ha negado la fe. Entonces no todo pecado es de muerte. Está bien, listo, ya. Va, ok. Está. Ahora, Lo queremos lo que leer, diga va. la Biblia. Pero me gustaría que Lo diga la vayamos, Biblia. me gustaría que vayamos al Sí, contexto. sí, sí. Porque Juan, de lo que está No, la hablando. pregunta mía es esta. La pregunta mía, le voy a hacer una pregunta. Y usted me va a responder ahorita. Leo y le hago la pregunta. Ujú. Si alguno viese a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Ahí está, no apostasía. Bueno, Ok. usted, eso no lo dice aquí, eso Va, lo inventa usted. pero eso lo dice el inventa contexto, usted. eso lo dice el contexto espera, de todo no el lo dice capítulo. aquí, no lo dice aquí. Ahí Juan lo dice. Vamos, pero vamos. Si alguno hermano comete un pecado que no sea de muerte, entonces aquí hay pecado. Un débil en la fe. Aquí hay un pecado que no es de muerte. Sí, un débil en Ahora la fe. pregunto. Pero no ha negado la fe. Ajá. Ujú. No es de muerte. Ujú. Porque él mantiene su fe. Y yo No me muere. muero, yo me muero. Ujú.
en este momento me muero, pero yo cometí un pecado. Sí, cometí un pecado. Yo cometí un pecado. Que no sea de muerte. No, no es de muerte espiritual. Pero lo cometí. Sí. Cometí un pecado. Que no es de muerte. ¿Para dónde me voy? Yo Para me el muero. cielo. Usted va para el cielo. Y Apocalipsis 21:17, en el cielo no entra nada manchado. Apocalipsis 22:14 le dice a usted de los que están en Perdón, el cielo. perdón. Sí, ¿Qué hacemos permítame. ¿qué hacemos con los 21? No, pero le voy a explicar. Pero responde Le los quiero 21. explicar le voy a explicar por lo que el 21:17, que nada inmundo entrará en el reino de los Sí, cielos. señor. Ok, cuando usted va a Apocalipsis 22:14, usted encuentra que los que están en la Nueva Jerusalén en el cielo es porque han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Lo mismo le dice a usted Apocalipsis capítulo 7 y Eso el es versículo verdad, pero 14. recuerde que yo Las me morí. almas, Pero las recuerde, almas que pero están- recuerde que yo me morí y no me arrepentí de ese pecado. Yo le dije, yo me morí en ese pecado. Yo me morí y no me arrepentí. No me quise lavar en la sangre del Cordero. Pero usted se lavó cuando Pero aceptó a no Cristo como quise, Señor yo- y Salvador de su vida. No es que no quiso, quizás fue que no le quedó tiempo. Pero en el momento No, que usted yo no tiene lo quiero, que- yo usted rechazo, tiene- yo rechazo. Entonces usted está negando su fe. Entonces, pero ese- morí ese- en un ese pecado que no es de muerte. Entonces es de muerte. No, si, no. si usted no se quiere arrepentir, Pero si ese yo es muero pecado en de un muerte. pecado, mire, Porque aquí usted no habla- quiere arrepentirse. El arrepentimiento es un requisito Papadito, para la mire, salvación. pero aquí dice, si una persona muere en el pecado que no es de muerte, Ujú. hay pecado que es de muerte y hay pecado que no es de muerte. Ujú. Yo Que muero. lo lleva a la muerte espiritual. Bueno. Es muerte espiritual. Pero ¿cómo me dice Entonces usted que estamos una hab- persona con pecado, ya, listo, muéstrame dónde dice que una persona con pecado puede entrar al cielo? Porque yo digo, yo cometí un pecado que no es de muerte, ya, listo. Ujú. Y quedemos claros, no vamos a discutir más. ya. La Biblia dice, primera Juan 5:7. Voy a decirlo, voy a decirlo. Primera Voy a Juan decirlo, 5:7. Ya un momentico. Ujú. Miren, hermanos, Ujú. yo digo aquí en San Juan, dice, si alguno viene un hermano a cometer pecado que no es de muerte, ese pecado lo cometí yo, no es de muerte, Ujú. y me muero. Ujú. ¿Para dónde me voy? ¿Para el cielo o para el infierno? Ujú. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue Pablo? Si usted ve No, me respondió. ok. Ahí No, está el es que problema le quería suyo. compartir. Ahí está el problema No, suyo. no. Porque si usted no mira, yo le estoy preguntando. Le hablo por las Yo le luchas estoy- que no, tenía. Yo le estoy preguntando por mí. A Ajá. ver, yo me muero, yo cometí un pecado que no es de muerte. ¿Para dónde me voy? ¿Para el cielo o para el infierno? Si no es de muerte, usted no ha negado su fe. Usted No, no es un perdone, apóstata, usted va para el cielo. Perdone, pero Primera eso lo Juan inventa 5:7, usted. Eso lo Primera inventa Juan usted. 1:7. Eso lo dice usted. Si y mi andamos en respeto. luz, como Y Él eso, está mi en luz, respeto. tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Pero Cristo ahí también nos dice, limpia el de que todo anda en luz pecado. no peca. Por eso, Pero aquí estamos hablando que sí pecó. Ahora le voy a Aquí- preguntar, perdón, Juan- aquí dice que sí pecó. Juan dice eso. Perdón, aquí dice que sí es que pecó. cuando habla de Juan, que no peca, está hablando del pecado como práctica. Perdón, ¿Entiendes? aquí Que es de dice, práctica. aquí dice, si tú ves práctica, ves a un hermano que ha cometido un pecado que no es de muerte, es práctica, lo practicó. Ah, sí, pero Y no, muere en ese pecado. no es lo mismo caer en pecado Listo. que vivir practicando el Bueno, pecado pero yo continuamente. caí en pecado, yo Sí, cometí caer, un va, pecado. a eso estamos, ahí va, Pequé, eso me gusta, pequé, cayó en pecado. y morí. No es lo mismo caer en Bueno, pecado que vivir practicando el pecado. Caí en pecado. Ahí Ajá, va, caí eso en me pecado. llega, ahí Ve, chóquela. eso caí me en llega. pecado y A morí eso. en ese pecado. Va, entonces, ¿A dónde me voy? Hay diferencia. ¿A dónde me voy? Morir en el pecado es ¿A que dónde usted me lo voy? practica. Usted ¿A va- dónde me voy? Usted se va para el cielo porque la sangre de Cristo lo limpia de ya, todo listo, pecado. listo. Entonces yo puedo cometer pecado y me voy para el cielo porque ya Cristo con su sangre me limpió. Si estamos esa es su primera Juan teoría, 1:7. esa es su teoría y se la respeto, pero yo quería saber cuál era su pensar. Que sepa que ese no es el pensar de la iglesia. Ese es el pensar suyo, pero no Sí, es el de la el iglesia. de la iglesia, y claro. se le perdona. Pero yo quería llegar a donde, porque yo no lo conozco a usted, Ajá. y yo quiero conocer cuál es la enseñanza suya y dónde discrepamos, La- porque estamos debatiendo algo y no nos conocemos porque usted tiene un pensar Vale, distinto a los otros protestantes. Sí. Entonces yo tengo Vale, que le voy a saber- compartir entonces yo tengo- mi pensamiento yo tengo que saber- para resolverle ya se eso. lo doy, Va. ya se lo doy Sí. y terminamos. Sí. Le doy chance para que usted lo explique y Va. luego yo lo explico Va, y ya perfecto. terminamos. Oh, magnífico. Miren, hermanos, es que yo no sabía que uno podía morir en pecado e irse para el cielo porque ya Cristo nos limpió y nos purificó. Eso no lo sabía yo, me lo acabo de enterar por el hermano y él dice que es así. Bueno, está bien. Entonces aquí diríamos, pues yo voy a cometer muchos pecados que no sean de muerte. Y no hay ningún problema porque yo me voy para el cielo. Listo. Y luego, pues, quien tendrá que decirme quiénes son los pecados de muerte o no de muerte, pues será él. Porque la Biblia no dice estos son los pecados de muerte y estos no. El pecado de muerte está lista y este pecado no de muerte está lista. Eso lo va a decir él porque él sabrá. Pero yo no lo sé, ni la Biblia lo dice. La Iglesia Católica ve, y ahorita lo muestro porque él lo va a explicar, me va a explicar eso que yo no entiendo, cómo una persona muere en pecado y va para el cielo. Yo no lo entiendo, él lo va a explicar. Y lo escuchamos y lo respetamos y luego me da chance y yo explicaré. Perfecto. Mire,
Hermano Samuel, le voy a dar chance para que usted le pique, pero no se alargue mucho, porque yo también tengo que luego interpretar. Perfecto. Dale, perfecto. Dale. Ajá. Mira, ¿cuánto tiempo me quiere dar? Mire, y ella que me diga. A las 12 tenemos que estar. Sí, perfecto. Démosle 3 minutitos. No, 3 minutitos. Y Vale. yo 3 minutitos también. Sí, nuestro versículo clave es 2 Corintios 5:21, donde dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros los pecadores fuésemos hechos. Esa palabra hechos es clave, porque nosotros no somos justos, pero dice que para que seamos hechos justicia de Dios en Cristo. Dice Romanos 4:25 de que Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces yo tengo una justicia externa, no una justicia interna. Cristo Jesús dice Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios me ha salvado a mí para que yo sea cada día transformado a la imagen de Cristo. Cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, ocurre lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo soy justificado de la culpa del pecado en el momento que yo acepto a Cristo, pero ahora estoy en un proceso de santificación donde a través del Espíritu Santo yo estoy luchando contra el poder del pecado que mora en mí. Entonces, Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 6, dice de que David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Versículo 8 dice que bienaventurado el hombre a quien Dios no le inculpa su pecado. Y está hablando del rey David, porque David cometió adulterio, cometió asesinato y Dios le perdonó su pecado. David tenía que haber muerto por su pecado, pero Dios le perdonó la vida, sino que le mató a su hijo como disciplina, no como pena temporal. Entonces, y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 nos está hablando acerca de la justificación de nuestro padre en la fe Abraham, de que de acuerdo a Génesis capítulo 15 y el versículo 6, fue justificado por haberle creído a Dios cuando Dios le dijo que le prometía a un hijo, aunque Sara había sido estéril toda la vida y él ya estaba de una edad avanzada. El apóstol Pablo nos explica en el capítulo 4 de Romanos de que nosotros somos justificados instantáneamente, no es un proceso de justificación, porque dice en Romanos capítulo 4 y el versículo 3 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Más tarde nosotros vemos en el capítulo 22 y el capítulo 17 de Génesis viene lo que es la circuncisión, que es un equivalente de lo que es el bautismo. Abraham fue justificado en el capítulo 15, versículo 6, la circuncisión vino como señal, así como nosotros recibimos el bautismo. Génesis capítulo 22, nosotros encontramos la fe de Abraham siendo probada, y de esto es lo que hace referencia a Santiago en el capítulo 2 y el versículo 24, cuando dice de que Abraham no fue justificado solamente por la fe, sino que también por las obras. Pero Santiago está haciendo referencia al capítulo 22 de Génesis, donde Dios probó la fe de Abraham. Mi fe va a ser probada también, así como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 al 10, de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice el versículo 10, ojo, y dice que hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y entonces vemos cómo Santiago y Pablo no se contradicen, porque están hablando, uno está hablando de la fe que nos justifica delante de Dios y el otro está hablando de las obras que nosotros hacemos como resultado de haber sido salvos. Entonces yo tengo que vivir una vida de obediencia y una vida de santidad, pero la sangre de Cristo me limpia a mí en todo pecado. Dice el último cita que voy a dar, Romanos capítulo 8, verso 28 al versículo 30, dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, porque a los que antes llamó, a esto justificó, a esto dice que a esto llamó, a esto santificó y a esto glorificó. Nosotros creemos que en el momento de la muerte nosotros somos glorificados, así como dice 1 Corintios capítulo 15 versos 51 al 53, dice de que Pablo, a la verdad les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta. Dice que esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad, así que nosotros creemos en una purificación del pecado por una transformación que el Señor va a hacer, quitando este cuerpo que es el culpable de todo el pecado que nosotros cometemos y eliminándolo, y no vamos a pagar nuestra deuda encerrados en una cárcel siendo quemados, ¿verdad?, para pagar el pecado. La manera que lo vamos a pagar es que Dios nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, y por eso nosotros no creemos en el purgatorio. Muy bien, ya escucharon lo que dijo, que se fue con las obras y la fe y las obras, pero dejó a un lado lo que estábamos hablando del purgatorio o de lo que era el perdón, que si yo cometo pecado voy a ir al cielo teniendo pecado. Se le respeta. Pero entonces, si me permite otra vez, donde estamos, de Juan, ya todos lo escucharon.
ahora yo simplemente voy a decir lo que dice aquí la Biblia. Dice 5, ¿está Juan? ¿Sí está Juan? Juan, primera de Juan, ¿sí? 5:16. ¿Sí? Ajá. Y si yo... perdón. Esta es otra cita. Esta es Romanos. Sí, esta es Romanos. Ahorita voy para allá. Ahorita voy para allá. Entonces yo quiero aclararle que eso es muy, muy bonito. Ese evangelio es muy bueno, muy lindo, el de Samuel. Yo puedo pecar. Y además yo mismo puedo decir cuáles pecados son de muerte. Y puedo decir, pues mire, yo estoy cometiendo un pecado que no es de muerte. Mire, pero ese pecado para mí no es de muerte, porque ¿quién va a decir que es de muerte? Y si muero con un pecado que no es de muerte, me voy directo para el cielo. Esa religión está muy bonita, si quieren vayan con él. Pero en la religión que yo estoy, me dice lo que dice la Biblia, no lo que yo invente o lo que yo quiera decir. Dice, Vamos para ahí. si alguno viene, hermano, a cometer pecado que no sea de muerte, entonces aquí ya la Biblia me está diferenciando un pecado que no es de muerte. Y cuando es un pecado que yo, por ejemplo, morí en un pecado que no es de muerte, aquí Dios me permite pedir. Pedirá y Dios le dará vida. Entonces significa que fue justificado por Cristo. Y entonces, ¿por qué dice pedirá y Dios le dará vida? ¿Acaso Cristo ya no lo justificó y le dio vida? Entonces, ¿por qué tengo que pedirle a Dios por esa persona que murió en pecado que no es de muerte? Si ya Cristo lo justificó. Si aquí dice pedirá y Dios le dará vida. Entonces, ¿no sirvió la sangre de Cristo? ¿O qué pasó? No, es que Él puede decir lo que quiera y se le respeta. Pero yo me centro en la palabra de Dios porque yo soy creyente en la palabra de Dios. Y respeto a Samuel porque lo quiero mucho y se ha portado muy bien y ha hecho las cosas muy bien. Pero solamente quiero dejarle a Samuel, si quiere buscar la verdad, dice que si ha cometido un pecado de muerte, no puede ir al cielo. Pedirá a Dios y Dios le dará vida. Entonces, tengo que orar por esa persona que murió para que Dios le dé vida. Porque, todo es en vida porque ahí. no, nadie está muerto ahí. Perdón. Ahí nadie está muerto. Perdón. Yo le estoy hablando de yo que morí en pecado. Yo morí en pecado. Yo morí. Como practicante del pecado. Yo morí en pecado que no es de muerte. Eso es lo que usted no me quiere entender. Yo morí en pecado que no es de muerte. ¿Qué me dice la Biblia? Si usted ve que es un pecado que yo morí en un pecado de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Usted me dice, no, pero es para los que están vivos. Entonces yo no puedo orar por los asesinos. Usted puede orar por Y todos. entonces aquí me dice que cuando es un pecado que no sea de muerte, yo puedo orar para que Dios le dé vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. De los hermanitos de los que no fe. sean de muerte. Porque si es un asesino y esto y va al infierno, ya no puede. Porque si usted me dijera, no, esto es en vida, entonces quiere decir que yo no puedo orar por los malos. Porque ya dice aquí, por los que son de muerte no hay que orar. Por los que están pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Por los que están en pecado, aquí sin morir. Que están aquí en la tierra, cometido pecado, que no sean de vida, hay que orar. Según usted. Esto es para los que cometen pecado, que no sean de muerte. O sea, que si hay una persona que ha cometido un pecado de muerte, yo no puedo orar para que Dios le dé vida. Según dice usted. Pero lo que dice la Biblia es distinto. Usted le puede añadir, le puede poner adorno, y eso, pues yo se lo respeto. Pero yo lo que quiero decir aquí es que no puede ser aquí terrenal, porque aquí terrenal podemos nosotros orar por todas las personas que hayan cometido pecado, tanto pecados graves como pecados veniales. Pecado grave, pecado de muerte, pecados veniales que no son de muerte. Podemos por todos para que un día se conviertan. Eso es aquí. Pero cuando uno muere, uno puede orar por la persona que cometió un pecado que no es de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Entonces quiere decir que no puede ir al cielo con un pecado que no sea de muerte, como él dice. Porque entonces, ¿para qué le pedimos a Dios que le dé vida? Si ya Jesucristo le dio vida. Entonces quiere decir que aquí se vuelve a tomar lo de Mateo 18, 23. Ya Dios me perdonó la deuda, pero si yo no tuve misericordia, tengo que ir a pagar. Entonces no puedo ir al cielo, como él dice. No puedo ir al cielo tranquilamente, a pesar de que ya fui justificado, perdonado totalmente la deuda. Tengo que ir a pagar y de ahí saldré cuando pague el último centavo, según dice Mateo 5, 25. Saldrá cuando pague el último centavo. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que existe el purgatorio. Y por eso oramos por los difuntos. Y si usted quiere ver que hay oración por los difuntos, en Macabeos capítulo 12, versículo 40 en adelante, y termino leyéndole esa y otra, que a lo mejor él no la sabe. No, yo la sé de memoria. No, la de Macabeos sí, pero la otra no creo. La otra no creo. Le leo la de Macabeos y con esa voy a terminar. Y le voy a hacer unas preguntitas al final que lea Macabeos. La de Macabeos, ya
Lo de Macabeo. Se lo busco y se lo leo. ¿Usted lo tiene ahí? Segunda Macabeo 12, 39 al 46, ¿verdad? 12 Sí. del 40. Va, segunda Macabeo. Aquí está. Va, permítame. Ya lo tengo aquí. Ok, 12. Bueno, léalo de la Biblia Reina Ahorita Valera. No, Ok, ya que lo Reina tiene. Valera, ya la tengo aquí. Ya la tengo aquí, sí. Vaya, ok. Dice, vamos a leerlo desde el 43. Ajá. Después de haber reunido entre los hombres cerca de 2000 dracmas, lo mandó a Jerusalén. Ya había cometido un pecado, ¿no? Desde el 40. Ok, no. Para el 40 para leerlo. No, pero dele allí porque ahí nos da el Bueno, contexto. Esa parte después la ocupamos, de esa haber la ocupamos. reunido entre los hombres cerca de 2000 dracmas, lo mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, Ajá. orando muy hermoso y notablemente pensando en la resurrección. Ujú. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, había sido superfluo y necio rogar por los muertos. Aquí está orando por los muertos, lo leo desde el 40. ¿Cuál era el pecado? A eso quiero Desde el preguntarle 40. cuál era el Entonces pecado. encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos que la ley prohíbe de los judíos. Correctamente. Fue entonces evidente para todos qué motivo había sucumbido, por qué motivo había sucumbido Ajá. aquellos hombres. Ajá. Bendijeron pues todos las obras del Señor juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, Sí. rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. ¿De quién? De los muertos. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuviera limpio de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, lo mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, orando muy hermoso y notablemente, pensando en la resurrección, pues de no se esperar que los soldados caídos, muertos, resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y muy piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los que habían muerto, para que quedaran liberados del pecado. Entonces, aquí encontramos una cita. Y usted puede decir, pero esa cita es del Antiguo Testamento. No, pero okay. No hay problema, yo se la acepto. Yo le iba a decir de antemano que se la iba a aceptar. En Primera de Corintios. No, pero no, yo necesito que no nos vayamos al otro lado. No, Terminemos ahí. es la misma. No, la mire. Primera de Corintios, usted no la sabe. 15, 29. ¿Cómo no? Es igual a la de Macabeos. Aquí dice un sacrificio por el perdón de los pecados y aquello, orar por los muertos. Y resulta que en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 29 dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Hacían algo por los muertos, se bautizaban por los muertos. Si los muertos no resucitan, lo mismo que Judas decía, si los que murieron no resucitan, ¿para qué vamos a orar por ellos? Si los muertos no resucitan de manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Entonces San Pablo dice que hay una manera para ellos de orar por los muertos, ofrecer algo a Dios por los muertos, que es como nosotros ofrecemos misa por los muertos, oraciones por los muertos, porque ahí, dice Pablo, si los muertos no resucitan, ¿para qué vamos nosotros a orar por los muertos? Dice Macabeo, y Pablo dice, ¿y para qué bautizarse por los muertos si los muertos no resucitan? Entonces, podemos hacer algo nosotros por los muertos. Entonces, hermano, solamente concluyamos porque yo tengo que yo ahorita solo quiero responderle a esos dos pasajes. Usted yo ya conocía el que usted pensó que no conocía y se lo voy como dice usted, vamos a empezar por el final. Sí. Primera Corintios 15, 29 no está hablando del purgatorio. Primera Corintios 15, 29 está hablando de lo que los mormones practican, de que ellos creen de que la persona a través del bautismo se va a salvar, que comparten la misma postura con los católicos, que a través del bautismo la persona, los pecados le son perdonados. El apóstol Pablo en el capítulo 15, si leemos el contexto completo, Pablo está disputando referente a la resurrección. Ese es el contexto, usted lo sabe. Dice que si Cristo no murió y no resucitó, vana es nuestra predicación, es vana nuestra fe. Si los muertos no resucitan, entonces dice, en vano hacen los que. Entonces Pablo le está escribiendo a los corintios
los corintios estaban siendo atacados por herejes desde afuera hacia adentro y estaban perturbando a la iglesia. Y eran las personas que negaban la resurrección. Entonces Pablo les dice, bueno, ¿cómo es eso de que esas personas que están atacando a la iglesia de Corinto, dicen ellos se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? Pablo no está diciendo de que la iglesia de Corinto practicaba ese bautismo. Si usted lee bien el pasaje, ahorita lo vamos a leer para que vea, los que no eran a ellos. Sí, entonces es otro grupo distinto. Entonces Pablo está refutando a ese grupo. Está bien, entonces vamos a ir a Macabeo. Vamos a Macabeo. Ok. Macabeo, se lo voy a leer yo acá completo porque yo sentí como, hay una parte que no la escuché, entonces lo voy a buscar aquí ahorita para ver si yo la encuentro. Bueno, pero vámonos al pecado, vámonos al pecado, vámonos al pecado, no vamos a ir para no perder tiempo. Nos vamos al pecado. ¿Cuál fue el pecado que cometieron estos soldados? Estos andaban, en la Biblia latinoamericana, si no me equivoco, o es otra versión, que es versión católica, dice que ellos andaban idolitos adentro de su vestimenta, objetos sagrados a los dioses de Yamnia. Ok, ahora le voy a preguntar yo a usted, si la idolatría es un pecado mortal o no. Es un pecado mortal. Va. El pecado mortal no está definido en la Biblia, que es un pecado mortal que lleve al infierno. Ajá. Pero la idolatría es pecado mortal. Es un pecado grave. Va, entonces, si es un pecado mortal, entonces esas personas para las cuales Judas Macabeo hizo las ofrendas, esos no iban para el purgatorio, esos iban directamente para el infierno. Y las ofrendas de él son... disculpe, usted tiene una confusión. No. Usted tiene una confusión. No. Usted tiene una confusión. Usted piensa que el pecado mortal es aquel que lleva al infierno. Correcto, eso es lo que enseña la iglesia. No. El pecado mortal es un pecado grave que usted comete. Pero ¿quién va al infierno? Eso solamente lo sabe Dios. Y nosotros no podemos. Si usted lee, por ejemplo. Pero los idólatras van para el infierno, ¿no? Pero fíjese una cosa. Los idólatras van a la condenación. Por eso murieron con ídolos en su cuerpo. Lo que pasa, le voy a aclarar porque está confundido. Y como usted dijo que murieron. Aclarar para usted entender lo que es la iglesia. La iglesia habla de condenación. La iglesia dice, si usted comete pecado de idolatría, usted se condena. ¿Sí? Eso sí. Pero no dice, usted va para el infierno. Que es la diferencia entre ustedes y nosotros. Porque para nosotros, condenación llevan dos connotaciones. Se condena el que va para el purgatorio y se condena para el infierno. Entonces yo no puedo decir, no hay un pecado. Usted no me puede mostrar un pecado que diga, estos pecados, lista de pecados que van para el infierno. Listo, quita. No, eso no puede mostrar. Y quiero aclarar algo. Entonces, nosotros decimos, el pecado, todo pecado lleva a la condenación. Todo pecado. Ahora, estos pecados llevan a la muerte eterna. Hay pecados que no sabemos cuáles son. Sí. Y hay pecados que no llevan a la muerte eterna. Pero todos llevan a la condenación. Uno, condena significa van a ir a un juez y el juez va a dictar una sentencia. Uno para el purgatorio y otro para el infierno. Entonces usted me dice, ahí los macabeos están condenados, sí. Al infierno, eso sí no sé. Eso le toca a Dios y no a mí. Quiero aclarar algo que usted no pudo comprobarme con la Reina Valera y tuvo que acudir a los libros deuterocanónicos para poder ir a Macabeo. No me detuve en Juan, primera de Juan 5, 17. No diga mentiras, Samuel. Me detuve en Juan 5, 17, que usted sacó el cuerpo y dijo que podíamos ir al cielo con pecado. Que eso no lo cree ni su mamá. Continuamos. Solo le estoy preguntando y yo me quedo quieto. Judas Macabeo está hablando que él está presentando la ofrenda para que sus pecados sean borrados. En el purgatorio los pecados no son borrados. En el purgatorio la persona va a pagar hasta el último centavo. Entonces no está hablando. Dice que Judas hizo esto porque creía en la resurrección, no en el purgatorio. Borrado significa ya le eliminó la sentencia. Eso significa borrado. Entonces no fue el purgatorio. Sí, porque eso es perdón. Cuando usted va al purgatorio, le quitan la sentencia. No, porque usted paga hasta el último centavo. Ya queda la sentencia quitada. Pero no queda usted pendiente con nada pendiente. Pero se pagó. Que usted le quiera interpretar de otra manera es su problema. Pero lo que digo lo que la Iglesia Católica enseña. Porque usted quiere que yo diga lo que usted quiere. No, lo que la Iglesia Católica enseña. Usted va y paga y eso quedó borrado, quedó perdonado. Judas creía en la resurrección, no en el purgatorio. Fíjese bien en ese contexto, ¿ok? Otra cosa dice de que el sacrificio que hizo Judas era expiatorio. Las personas no van al purgatorio a pagar un pecado, una expiación, porque la expiación la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, las personas van al purgatorio para una purificación, no para una expiación. Entonces, ese texto, ese pasaje se lo acaba completamente a usted. No, señor. Lo refuta. Si usted lo toma desde ese punto de vista, sí. No, porque eso es lo que dice. Pero que usted lo toma desde ese punto de vista. Pero cuando la Iglesia toma esto, está hablando es que va a pagar, va a la sentencia que tenía, el pecado que tenía, porque el contexto está claro. Estos murieron en pecado. ¿Qué hacemos?
orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios le perdone sus pecados. Entonces, ahí está claro. Usted quiere adornar o quiere sacarle el cuerpo o lo que sea, bueno, pero es la enseñanza de la iglesia. Yo me centro en lo que enseña la iglesia y lo que le muestro en la Biblia. Si usted lo quiere interpretar de otra manera, entonces es que eso dice. Samuel, esa es su interpretación. No. Pero yo le estoy dando la interpretación de la iglesia. Aquí está este contexto. Y si no es así, entonces ¿por qué está ahí eso? Si no tiene ninguna razón teológica, si no tiene ninguna enseñanza, entonces ¿por qué está ahí? Si está ahí es por algo, y ese algo es la razón teológica. Vaya, aquí tenemos la única diferencia que tenemos es entre la exégesis que yo le acabo de hacer a todos esos capítulos contra la eisegesis, que es meterle uno las ideas que uno queremos. Y que quiera salvarse muriendo en pecado y irse para el cielo, se puede ir con él. Y el que quiera que Dios le perdone antes de ir al cielo, se puede ir con él. Ojalá esto.